Tú eres sacerdote para siempre, dice el Señor. Con esta frase, queridos hermanos en Cristo, les damos la más cordial bienvenida a este tema que vamos a tratar el día de hoy y sobre todo que nos ayuda y nos va a hacer entender muchas cosas de las que están pasando en la actualidad en la Iglesia Católica. El tema del que vamos a hablar es la peor amenaza que enfrenta el pueblo de Dios. Y digo de las peores o la peor, porque las vocaciones sacerdotales se están acabando. Están acabando y vamos a tomar el ejemplo de Irlanda, un ejemplo muy gráfico, muy representativo, pero a la vez también es escandaloso. Nos debe hacer reflexionar, sí o sí, si es que queremos a la Iglesia Católica tal y como Jesucristo nos la dejó. Ando un poquito malo de la garganta y pues me cuesta a lo mejor hablar, una disculpa antes que nada. Irlanda va en camino de quedarse o va en camino a quedarse sin sacerdotes. Ese es un hecho, no lo podemos negar, pero vuelvo a repetir, no solo es Irlanda, todo el mundo nos estamos quedando sin sacerdotes. Si la iglesia se quedara sin sacerdotes, o los sacerdotes de la iglesia católica menguan, o sea, se van disminuyendo, simplemente la iglesia se va acabando. Muchas de las veces pensamos que la iglesia no se va a acabar, o vamos a decir que eso no puede pasar, pero lo cierto es que donde se acaba el sacerdote, donde ya no hay quien celebre la misa, se acabó la iglesia. Ese es un hecho, lo ha dicho Monseñor Agüer, obispo emérito en Argentina. La iglesia está desapareciendo y no lo podemos negar. Y es una cosa que no podemos decir, es que esto nomás pasa en este lugar, en otro no. No, a nivel internacional los números de vocaciones han venido bajando terriblemente. Vamos a tomar, como te vuelvo a repetir, como ejemplo Irlanda, para que te des una idea de lo que está pasando. Irlanda va en camino de quedarse sin sacerdotes. Eh, los viejos sacerdotes de Irlanda mueren. La antigua isla se queda sola y no hay vocaciones que reemplacen a los sacerdotes en Irlanda. Han revelado, Irlanda va en camino a quedarse sin clero. Más del 21% de todos los sacerdotes y religiosos de Irlanda han muerto en los últimos 3 años, según lo revelan varias encuestas serias que hacen en la isla. Y esas vacantes no parece que vayan a ser cubiertas. En octubre, del año pasado, se había informado de que solo 4 hombres han entrado en algún seminario de las 26 diócesis irlandesas, es decir, un 0.15% seminaristas nuevos por cada diócesis. En el último año, una encuesta realizada por los sitios de investigación que se publicó el 30 de septiembre reveló que en toda Irlanda hay actualmente 37 seminaristas con otros 18 del camino necatecumenal, estudiando en la diócesis de Aragón, y 8 diócesis no tienen ningún seminarista, y otras solo tienen un seminarista. También los periódicos señalan que a finales de 2018 habían aproximadamente 2.520 miembros del clero irlandés con cerca de 1.800 sacerdotes activos y 720 dirigidos a jubilarse. Según el censo del 2011, en ese año, el 84.2% de la población irlandés se identificaba como católica. En el último censo que se realizó en 2016, ha disminuido a el 78.3%, casi un 10%, y el próximo censo se va a realizar en abril, se realiza en abril de este año. En diciembre del 2021, todos los obispos le echaron la culpa a la enfermedad que pasó a nivel internacional y que por eso supuestamente había decaído el sacerdocio. Además, recuerdan que el clero diocesano pospuso sus jubilaciones para que los sacerdotes mayores de edad no se puedan jubilar y así intenten cubrir con todas las necesidades que tienen las diócesis en toda Irlanda, que de por sí se quedan cortos. Hay alrededor de 94 pastores a punto de jubilarse que pasan los 75 años, pero no se pueden jubilar por falta de
de clero en la iglesia católica de Irlanda. Estos son los datos para que usted entienda cómo se miraba la diócesis de Irlanda o las diócesis de Irlanda en plena pandemia. Eso es en plena pandemia, lo que está pasando. Ahora vamos a lo más reciente, porque esto fue en ese tiempo, y de por sí que ya estaban para llorar. Ahora vamos a lo más reciente. Fíjese usted, lo más reciente todavía te deja con más escalofrío. Fíjese muy bien. La extinción de vocaciones siempre es algo de lo que nos cuesta hablar a muchos, aunque lo digamos o no nos cuesta hablar. Un alto funcionario que ostenta el cargo de proprefecto de la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo del dicasterio para la evangelización, ha estado en esos días, 2023, en Irlanda, hablando de la evangelización y de la vocación. El prefecto habló del ministerio sacerdotal en una iglesia sinodal dirigiéndose a un público que está desolado. Fíjese muy bien, aquí entra la clave en la que vamos a platicar. Irlanda se entregó de brazos abiertos al sínodo, una iglesia sinodal. Irlanda se entregó al sínodo. Los obispos de Irlanda son abiertamente prosinodales. Les está saliendo caro a los sinodales sus vocaciones, porque están quedando vacíos. Fíjese muy bien esta clave, porque son prosinodales, pro mal llamado derecho, pro modernismo, se sometieron prácticamente al mundo. Fíjese muy bien, ¿verdad? Este alto funcionario que estaba hablando de la evangelización y de las vocaciones, es el prefecto de este dicasterio, habló en una iglesia sinodal dirigiéndose a un público desolado, que no parece darse cuenta, los obispos irlandeses no parecen darse cuenta de la gravedad de su situación. Los obispos de Irlanda inician un año sobre el sacerdocio y sobre la oración por las vocaciones. Estamos inmersos en las ideologías del sínodo que nos hemos pensado que nos hemos pasado todos estos años diciendo que lo importante no son los números, sino la calidad. ¿Y qué tenemos como resultado? Bueno, tenemos como resultado que los irlandeses se quedaron sin números y sin calidad. El orgullo es una mala enfermedad, mis hermanos en Cristo. Irlanda tiene 5.020.199 habitantes. El 78.20% son católicos. Durante esta reunión, el rector Pat Thomas informó que en todo el país solo hay 20 seminaristas. Fíjese bien, de 37 bajaron a 20 seminaristas. Son 4 provincias eclesiásticas y 26 diócesis, y los 20 seminaristas indican que el futuro de la iglesia en Irlanda tiene sus días contados. La cosa se pone muy fea para todos los católicos, y las intervenciones no tienen desperdicio. Discursos siempre orientados hacia temas que no tienen nada que ver con lo que está pasando y que no resuelven los problemas reales. Nos duramos el uno al otro, pero no hacemos nada el uno por el otro. En este momento en Irlanda necesitamos más sacerdotes, que será un hallazgo impactante y fuerte para los obispos. Pero, ¿qué estamos ofreciendo a los jóvenes del día de hoy? ¿Una iglesia que es consciente de sí misma o nos presentamos nosotros mismos? El problema es la falta de fe. Ese es el problema por el cual ya no hay vocaciones. Si siguen proponiendo una iglesia que haga ballet en las plazas y que hable de ecología y de la Pachamama, los jóvenes tienen muchos otros lugares donde pueden ir y encontrar todo esto. Pero ¿para qué un joven debe ingresar en el seminario o al seminario si hay un papa en la actualidad que habla mal de los sacerdotes todos los días y dice que son clérigos de Estado o corruptos? Y además, en el pasado hubo vocaciones, hoy no hay vocaciones. Por clericalizado queremos decir que la gente creía en lo que profesaba. En los seminarios se habla mucho más de problemas psicológicos que tienen más que ver con sus formadores que con los que están formándose. Y se habla muy poco sobre la fe o la vocación del candidato. Mientras que se purga y se quiere expulsar de la Iglesia Católica a los tradicionales, se admiten al seminario sujetos que tienen toda una serie de problemas no resueltos, normalmente adultos, pero que satisfacen
la idea del formador. Piensas como yo, entonces está bien y eres bienvenido. La crítica creo que es demasiado devastadora y demasiado dura para con nosotros. Y sobre todo nos deja la víbora chillando, mis hermanos en Cristo. Eh, es la falta de fe la que los jóvenes perciben en sus formadores. Los obispos sinodales se la pasan en otras cosas y han dejado sus diócesis vacías, han dejado sus cleros abandonados y han dejado esta importante labor de pastores tirada a la basura. Los obispos son los grandes culpables de esta situación. Lo que están ofreciendo en la Iglesia Católica para el sacerdocio ya no vale la pena para muchos jóvenes. No hay fe. No hay fe. Antes las personas católicas creían en lo que se estaba profesando. Lo que decían, lo que profesaban, lo que hablaban, lo creían. Es una realidad. Y eso nomás hay que basarnos en los números. Entonces, fija, antes del Concilio Vaticano II, las vocaciones estaban repletas, los seminarios estaban repletos. Después del Concilio Vaticano II se vino esta desbandada y acabaron con todo, ya no hay nada. Entonces, fija, las vocaciones en el rito tridentino suben las vocaciones en el rito tridentino. Mientras que en estos momentos, en la actualidad, las vocaciones a nivel internacional de la Iglesia Católica bajan. ¿Qué está pasando entonces aquí? Es importante que tengamos en cuenta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Hagamos conciencia de esto porque entonces sí la vamos a pasar muy mal, mis queridos. Sin sacerdotes no existe la iglesia. Y ahorita en esos tiempos con el sínodo de la sinodalidad, lo que quieren es darle un golpe todavía final. Es decir, provocar que ya no sean sacerdotes, que sean pastores protestantes. Que cualquiera se pueda ordenar, que cualquiera se pueda casar y que incluso se permita al sacerdocio con las prácticas, un sacerdocio contaminado, por así decirlo. Lo que está pasando en Irlanda solo es un ejemplo para nosotros. Está pasando esto en todo el mundo está pasando. Quizás a otros niveles, pero está pasando esto. Es importante que tomemos nota y sobre todo que hagamos conciencia de lo que estamos viviendo o de lo contrario después será demasiado tarde. Después será demasiado tarde, mis hermanos en Cristo, porque donde no hay sacerdotes, simplemente no hay iglesia. ¿Pero qué vamos a tener? Los obispos enfocados en el sínodo, los obispos enfocados en la Pachamama, los obispos enfocados en quedar bien con el mundo, los obispos enfocados en no decir nada porque se molestan, no hay fe en la iglesia. El origen o la causa de que el sacerdocio se extinga o que no haya vocaciones ni religiosas ni sacerdotales es la falta de fe. Por esta razón, la iglesia poco a poco y a pasos agigantados se aproxima a su autosuicidio, a su autodestrucción.